Dios me le bendiga a todos mis hermanos y estamos en el tiempo especial Pregúntale al Pastor. Todos los jueves a las 8:30 este tiempo especial Pregúntale al Pastor. ¿Cuál es la primera pregunta que tenemos? Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga grandemente. Pastor, yo tengo una inquietud, una pregunta. Dice la Biblia en Juan 9, ahí mismo en el versículo 1, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o su padre, para que haya nacido ciego? Mi pregunta es, entonces yo quiero que usted me aclare como ese puntico. ¿Es necesario que una persona peque para enfermarse o que le venga cualquier tipo de catástrofe en su vida, ya sea de enfermedad, ya sea de crisis, ya sea de lo que sea? Pero es necesario que el pecado esté dentro de esa persona, es mi pregunta. Bueno, en el caso que la hermana Rosa presenta, específicamente el pasaje bíblico donde los discípulos al ver al ciego le preguntaron al Señor que si fue que él pecó o sus padres para que naciera ciego. Ese era el concepto que tenían en ese momento, de que siempre las enfermedades venían por un castigo. Saben ustedes que en el Antiguo Testamento, en la ley, el pueblo de Israel recibió muchos castigos. Recuerden aquella vez que la serpiente mordió a una multitud. Y también el mismo Dios habló de que si ellos obedecían, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu sanador. Pero si usted se va a Deuteronomio 28, encuentra que Dios ahí habla de las maldiciones de la desobediencia, y ahí habla de todos los tipos de enfermedades que su pueblo podía recibir si no obedecían. Sería maldito en la ciudad, maldito en el campo, te heriré con úlcera, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que indica que como ellos tenían en ese momento la ley como su regla de fe, es lógico que pensaran que la enfermedad del ciego se debía a un castigo divino. Pero la respuesta de Cristo fue bien precisa, y lo que le dijo fue: en el caso de él, no es que pecó su padre ni su familia, sino para que se glorifique Dios. La Biblia es su propio intérprete, y entendemos que en el caso de ese ciego, Cristo lo presenta como una enfermedad para Dios glorificarse. Ahora bien, vamos aquí ahora a la iglesia, nosotros, siglo XXI, la iglesia del Señor, tiempo de la gracia. ¿Es normal que alguien se enferme por el pecado? Sí. Sí, porque en Apocalipsis dice el Señor, hablando de una iglesia que estaba en desobediencia, le dijo que iba a herir de una enfermedad a una persona que estaba en fornicación. En la Santa Cena también habla de que algunos duermen y otros están enfermos por tomar la Santa Cena indignamente. Entonces la respuesta, tomándola en el tiempo de ahora, puede ser que alguien consiga una enfermedad por la desobediencia, pero no siempre tiene que ser así. Cualquiera se puede enfermar. Cualquiera. Y puede ser que también alguien, Dios permita, porque no es que Dios lo enferme, es que Dios permite la enfermedad. Dios permita que alguien pase por un proceso de enfermedad
en muchas ocasiones como parte de un proceso que esa persona lo esté pasando, Dios buscando algún objetivo, le permite al enemigo. Recuerden que quien enfermó a Job no fue Dios. Dios le permitió a Satanás enfermarlo. Dios no le envió enfermedad a Job. No, Dios le permitió a Satanás enfermar a Job. Entonces, Dios puede permitir que alguien que no quiere someterse y que vive en pecado, Dios le puede permitir que una enfermedad le toque su puerta y que el enemigo lo hiera. Pero no podemos decir que todo el que está enfermo, siendo cristiano, está en pecado. Un cristiano puede enfermarse por diferentes razones. Hay cristianos que Dios los sana, hay otros a los cuales no los sana y se los lleva. Todo eso es posible, pero el usted generalizar y creer que todo el que está enfermo es porque pecó, eso es un prejuicio. Usted está juzgando y la Biblia manda a no juzgar. Así es que la respuesta es que no porque alguien esté enfermo necesariamente es porque esté en desobediencia. Así también como pasó con el ciego, en este tiempo hay enfermedades que son para Dios glorificarse. Dice más, y hay enfermedades que es por el descuido y otras son por el pecado. Hay cantidad de causas que pueden llevar a alguien a enfermarse. Hay personas que aún siendo cristianos no tienen hábitos, tienen un descontrol en el descanso que deben tener para su cuerpo, no duermen, eso les causa problemas muchas veces de salud. Hay otros que no comen cosas saludables. Hay cantidad de cosas que pueden provocar una enfermedad, no necesariamente el pecado. Sí, los comentarios que estoy mirando están más o menos diciendo lo mismo que yo acabo de decir. Así es entonces, mis hermanos, que nunca cometa el error de creer que una persona que está enfermo fue porque falló. Recuerden que los amigos de Job fueron reprendidos por el Señor por tener ese concepto. Recuerden que el cambio del discurso de Job, un hombre que al principio dijo Jehová dio, Jehová quitó y glorificó a Dios, después que le llegaron los amigos a acusarlo, a partir de ahí fue que Job comenzó a entrar en todo eso que conocemos, donde hasta maldijo el día que nació. Pero era que tenía unos amigos ahí echándole la culpa cuando él sabía que él no había fallado. Quiere decir que así como esos amigos de Job, siempre hay personas que le encanta juzgar a los demás y creen no solamente la enfermedad, mi hermana, no solo la enfermedad. Cuando alguien está pasando un proceso, ya sea económico o de cualquier índole, familiar, hay mucha gente que de una vez dice, de seguro que le falló a Dios y por eso está así. Dice Merari que Job nunca pecó, exactamente, y Dios permitió que Satanás, en otras palabras, Dios le dio permiso a Satanás. Le dio permiso, él no pudo atacarlo con la enfermedad ni con todo lo que le hizo hasta que Dios le permitió. Recuerden eso, que todo lo que a nosotros nos pasa, Dios lo permite. Dice la pastora, muchas veces es por no cuidarse. El médico le pone una dieta y exactamente. Hay cantidad de cristianos también que se van antes de tiempo porque ellos tienen una fe grandísima y el médico les prohíbe ciertos alimentos y ellos dicen, no, yo soy un siervo de Dios, Dios está conmigo.
y todo lo que le prohíben se lo comen. Entonces ya esa es una conducta que lleva a la gente a empeorar su salud. Si usted tiene una condición, usted tiene que saber que debe evitar lo que le hace daño dependiendo de su condición de salud. Pero ya esto que dice la pastora es para cuando ya está enfermo. Entonces concluimos ahí de que no todo el que está enfermo es porque le falló a Dios. No todo el que está enfermo es porque le falló a Dios. Pero puede darse el caso de que alguien, por su pecado, por su desobediencia, tenga que pasar un proceso difícil de salud. Amén. La siguiente pregunta, hermano Julio. Pregunta: ¿puede un hermano declarar sanidad y liberación sin mencionar el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo? ¿Y por qué otros solo mencionan a Jesús si la Biblia dice Jesucristo? Bueno, o sea, que una persona no debe decirle a la otra que está enferma, eres sano, sin mencionar el nombre de Jesús. Bueno, el nombre de Jesús es la fórmula, lo que dejó el Señor. En mi nombre, oye lo que dice la palabra, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles son las señales? En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre. O sea que si usted va a orar por un enfermo, usted tiene que hacerlo en el nombre de Jesús. Esa es la fórmula bíblica. Y la otra parte, que por qué alguna gente dice Jesús y no Cristo. Le explico. Cuando se unen esas palabras, Jesucristo, cada nombre de eso tiene un significado. Jesús es el nombre que le puso el ángel cuando María fue visitada y quedó embarazada, y el ángel le dijo, se llamará su nombre Jesús, que quiere decir Salvador. Pero cuando le agregan Cristo, ¿qué pasa ahí? Que Cristo es el ungido, el enviado, el Mesías. Entonces, cuando se le junta el nombre, estamos diciendo que Jesús, el que nació de María, engendrado por el Espíritu Santo, es el Cristo. Usted tanto puede decir en el nombre de Jesús, como puede decir en el nombre de Jesucristo. Cuando dice Jesús, está diciendo el Salvador. Cuando dice Cristo, está diciendo el enviado, el ungido. Fíjese que la pregunta que le hacían a él era que si él era el Cristo. No le decían que si él era el Jesús, le decían que si él era el Cristo, porque eso era lo que ellos estaban esperando, al Cristo, al Mesías. Así es que si usted dice Jesús sabiendo que está nombrando a ese, al Hijo de Dios, está bien. Y si lo dice completo, está bien. Puede decir Jesús. En el nombre de Jesús, el enemigo sabe lo que tú le estás diciendo. Y si le dicen el nombre de Jesucristo, también él sabe lo que tú le estás diciendo. Los hijos de Seba quisieron usar esa fórmula y le dijo, te echamos fuera en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y los demonios dijeron, a Jesús conocemos y sé quién es Pablo, pero a ustedes no lo conozco. Fíjense que el nombre de Jesús ahí para los demonios tenía un poder. Y ellos dijeron,
conocemos a Jesús, claro. Es Jesús el Salvador. Cristo el Mesías, el enviado. Así es que si alguien está diciendo en el nombre de Jesús y hay otro que dice en el nombre de Jesucristo, los dos están diciendo lo mismo. Si es el Jesús bíblico, el ungido, el enviado, el que resucitó, las tinieblas lo saben y lo van a respetar. Déjenme ver si hay alguien que opina sobre esa respuesta para entonces seguir con otras preguntas. Dios bendiga a los que han entrado de último. Si la persona que formuló esa pregunta quiere más aclaración, todavía estamos en ella, en la pregunta que tiene que ver con el nombre de Jesús y el nombre de Jesucristo. Sigue subiendo el número. Dice Adriana que eso no se puede reprender a un demonio sin mencionar el nombre de Jesús, porque el demonio no se va a ir. Dice Raquel que en el nombre de Jesús declaró sanidad a su hija y sanó. Y Belisario lo confirmó. Ese nombre tiene poder. Recuerden que no es un amuleto ni una fórmula mágica. No con usted mencionar el nombre de Jesús solamente va a tener resultado en reprender un demonio o en orar por un enfermo, porque miren lo que le dijeron los demonios a los hijos de Seba. A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero a ustedes no lo conocemos, lo que indica que para tener éxito en reprender demonios y orar por los enfermos, no basta con el nombre de Jesús. Ese nombre tiene todo el poder, pero también hay que tomar en cuenta quién lo está utilizando. Si el que lo está utilizando tiene la autoridad de una vida que respalde lo que está diciendo, porque los hijos de Seba lo decían de la misma manera que lo decía Pablo. ¿Y qué fue lo que los demonios dijeron? Conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ustedes no lo conocemos. Y dice que se fueron heridos de ahí. Salieron heridos, los demonios lo golpearon. O sea, invocando el nombre de Cristo sobre los demonios. Y los demonios lo hirieron. Entonces, en esta respuesta es muy importante que usted sepa que no basta con el nombre de Jesús. También quien lo está utilizando, el que lo esté utilizando también es una parte importante, porque ellos saben que Jesús tiene poder. El problema es que si quien está utilizando ese nombre no tiene la condición de hijo, los demonios lo que van es a burlarse. Amén. Los demonios se van a burlar si quien está utilizando el nombre de Cristo no tiene la autoridad delegada, no lo conocen. Mira, cuando Cristo te llama y te llena del Espíritu Santo y te sella, ya a ti te conocen en el infierno. Yo le dije a usted el testimonio aquel camino al campo, cuando yo siendo nuevo creyente, esa señora con más de 300 libras, dominando a todo el mundo ahí, y esa mujer no me conocía, y cuando yo le dije suéltenla, que me paré frente a ella, desde que ella me miró dijo, pero llegó un evangélico.
Y yo simplemente le dije en el nombre de Jesús. Y ella pataleó y quedó libre. Un nuevo creyente era yo cuando eso. O sea, yo no hice ninguna fuerza. Yo solamente dije el nombre de Jesús. Pero las tinieblas ahí reconocieron que ese jovencito que no tenía mucho conocimiento, estaba comenzando en el evangelio, pero yo representaba a Cristo, yo estaba buscando a Dios con todo mi corazón y me aparté del pecado. Muy bien. Vámonos con la otra pregunta, Julio. Hay más personas conectadas, qué bueno. Es importante que ustedes sigan compartiendo la transmisión. Siguiente pregunta, Julio. Espérese, Julio. Buenos días. Espérese, yo le aviso. Todavía no. Déjeme leer estas intervenciones. Dice Rosa que para bregar con demonios no se puede tener puertas abiertas porque los demonios avergüenzan. El mismo Espíritu Santo, dice Raquel, me mostró que eso que tenía... Ok, esos son testimonios que están dando los hermanos. Sí, la hermana Rosa habla de puertas abiertas. ¿A qué se refiere Rosa? Que los demonios adquieren autoridad legal sobre nosotros cuando le abrimos puertas. Esos hijos de ese sacerdote, Seba, andaban en desorden. Entonces, si usted sabe que está haciendo cosas malas, puertas abiertas, los demonios, aunque tú le menciones a Jesús, ellos no van a ponerte asunto, porque ellos saben que tú no tienes la autoridad, porque ellos tienen en ti derecho legal. Óigalo bien, derecho legal. Jesucristo decía con toda autoridad: ahí viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. No había forma de que el enemigo pudiera acusar a Cristo y salir con éxito, porque era que él decía, no tiene nada en mí el enemigo. Entonces, usted no puede salir y reprender a Satanás cuando usted tiene cosas de él. Mire, yo no me refiero a que usted tenga quizá alguna debilidad, que usted en un momento dado tenga algún inconveniente con un hermano, con su pareja, etcétera, cosas que se resuelven pidiendo perdón. Yo me refiero a pecado. Personas que quieren reprender a Satanás viviendo en fornicación. Personas que quieren echar fuera demonios y están en adulterio. Con una conducta, con una vida llena de lascivia, llena de pecado, llena de inmundicia, de lujuria, con una doble vida, una persona que se llama cristiano, pero entonces a espalda, escondida, haciendo cosas que son desagradables a Dios. Esas son puertas abiertas que no te van a permitir tener autoridad sobre ningún espíritu inmundo. Y ellos saben quién tiene la autoridad. Y por eso ellos luchan por embarrarte, para quitarte la autoridad. Cuando el enemigo logra que tú le abra puerta y él te ensucia, él es el mismo que te va a quitar la sábana después para avergonzarte. La siguiente pregunta, Julio. Buenos días, Dios me le bendiga, Julio. ¿Cómo está? Pregunta para el pastor. En el Antiguo Testamento, los diezmos se les llevaba al sacerdote, que eran de la tribu de Leví, pero hoy en día el pastor, es bíblico que el pastor diezme, sea que el pastor esté dedicado a la obra o que trabaje secularmente y dedicado a la obra, ¿es necesario? ¿Es bíblico que diezme? Ok, la pregunta es que si es bíblico que un pastor diezme. Yo digo que sí. O sea, recuerden que cuando le enseñamos del diezmo le hablamos que es una gran bendición y el que no lo hace se la está perdiendo. Y que es la fórmula bíblica que el Señor dejó para bendecir a su pueblo. Y que antes de la ley, Abraham diezmó y no había ley.
cuando del botín que consiguió cuando se llevaron a Lot, y que él fue y conquistó esa ciudad, y de allá para acá dice que sacó el diezmo y se lo dio a Melquisedec, sinónimo de Cristo. Entonces, sea pastor o no sea pastor, si no diezma, está estancando sus bendiciones. Yo hablo por mí. Yo diezmo de todo lo que me entra. Si voy a predicar a un lugar y me dan una ofrenda, de ahí yo saco el diezmo. De todo lo que yo produzco, calculo lo que me gané y saco el diezmo. Yo como pastor, porque también yo quiero bendiciones. O sea, entonces yo voy a que los hermanos estén siendo bendecidos porque diezman, entonces yo no lo voy a hacer. Yo todos los domingos, sea mucho o poco, que no importa la cantidad, yo todos los domingos deposito mi diezmo. Y el pastor debe hacerlo. Los que están en concilio, yo fui presidente de un concilio, y los pastores lo que hacían era que enviaban el 10% del diezmo de cada iglesia al concilio. No sé qué método tiene cada concilio, pero yo les recomiendo a cualquier pastor que me esté escuchando que él debe diezmar también, porque lo que está haciendo es cubriendo todo lo que le entra, porque el que diezma lo que hace es reprender al devorador, o tomarle la palabra a Dios que dice: probadme. Dios dice: probadme ahora en esto. Voy a reprender al devorador si tú lo haces. Entonces, en el caso personal, es un consejo personal que yo le doy. Sí creo que el pastor debe también diezmar, porque él tiene entrada. Aun cuando sea la iglesia que le pague un sueldo, o como quiera que sea que le entre el dinero, yo creo que lo correcto es eso. Además, que él le ponga el ejemplo a los demás. Cuando el líder pone el ejemplo, entonces los demás no solamente van a oír las palabras, sino también que van a ver que el líder lo hace. Dice Maggi que la persona que no sabe lo importante y la bendición que es diezmar, aunque uno no lo haga para que lo bendiga. Así mismo, y aunque no lo haga para que Dios lo bendiga, eso se activa como quiera. Oye, Maggi dice que lo hacía antes de ser cristiana. Hay cantidad de personas que no son cristianas y lo hacen. Pero la pregunta del hermano es si un pastor debe hacerlo. Mi respuesta es que sí. Mi respuesta es que sí. Pastor, evangelista, no importa cuál sea tu ministerio. No importa cuál sea tu ministerio. Lo que la palabra desafía es: probadme ahora en esto. Y eso está respaldado por cantidad de testimonios de gente que saben lo que ha pasado cuando comienzan a diezmar. Dice Jennifer que hay que hacerlo del corazón. Dice Gabriel: el diezmo es una gran bendición. Repito, en mi concepto, yo lo hago. Si hay pastores que crean que no lo tienen que hacer, bueno. Pero lo del diezmo es más bien una bendición cristiana. Es un mandamiento que bendijo al pueblo de Israel, y que a través de la historia todo el que lo hace testifica, pero no di que con el tiempo, no rápido. Si usted quiere ver, cheque gente que no diezma y comienza a diezmar, para que usted vea que no pasa casi nada para testificar de lo que pasó. Eso lo escuchamos constantemente. Gente que no lo están haciendo, cuando lo comienzan a hacer, de una vez testifican: wow, mira lo que pasó conmigo. Mira lo que pasó conmigo, increíble, increíble. No sé cómo lo hagan los demás pastores, pero en el caso mío, yo diezmo de lo que el Señor me da.
La otra pregunta, Julio. Pregunta: si un hijo de un cristiano padece de una enfermedad y condición y tiene que tomar medicamentos, ¿tiene que dejar de tomarlo porque es hijo de un cristiano, porque no puede depender de los medicamentos, sino del Señor? Bueno, yo entiendo ahí que la pregunta es que si usted siendo cristiano tiene un hijo enfermo y una vez usted lo llevó al médico, una vez usted lo dice, bueno, aquí dice Esther, pastor, yo soy afraye, estoy en cama con fiebre. Bueno, pero yo pasé por donde Ingrid, te encontré hoy trabajando en el comedor de Ingrid. Parece que fue esta noche que te pusiste mala. Oye la pregunta que me está haciendo. Déjeme, Julio, espérese, me la repito otra vez porque me está haciendo una aquí a Frayi, creo que, aunque es Esther que dice en el Facebook. Pastor, soy a Frayi, estoy en cama con fiebre. Si uno tiene poco dinero, le puede echar el diezmo. Oye, que si gana poco dinero, la Biblia no habla de cantidad y de fidelidad. Yo le he contado a usted el testimonio de mi padre espiritual, Héctor García, uno de los hombres más fieles que yo he conocido en mi vida. El hombre que me ganó para Cristo a mí, el hombre más fiel que yo he conocido en el Señor, con más pasión. Y ese hombre cuando comenzó, recuerdo que cuando yo lo conocí y él me ganó para Cristo, vivía en una condición paupérrima, en una casita de madera en el 12 de Jaina. Me llevó a dormir a su casa cuando me convertí. Y uno estaba orando y los ratones casi los tumbaban a uno cuando le pasaban por el lado. Cuando llovía la casa se llenaba de agua. Y Héctor García, yo que lo vi, yo lo vi que él lo hacía. Él cuando cobraba le llevaba el diezmo a la iglesia y le decía al pastor, usted no puede diezmar porque usted no tiene condición, y él diezmaba y después le decía al pastor, préstemelo ahora. Oigan esto, préstemelo ahora. Después que lo diezmaba, ahora hágame un préstamo. Eso parecía una locura. Lo diezmaba y luego lo cogía prestado, pero ya él sabía que lo debía como un préstamo, no como diezmo. Estamos hablando de Héctor García. Ese hombre en esa miseria que yo lo conocí cuando me convertí. ¿Y sabe cómo terminó Héctor? Ahora está en la presencia del Señor. Vaya a cualquier supermercado de lo grande, ¿verdad? Supermercado Nacional o Jumbo, a cualquiera, y busque en la góndola donde están los dulces y busque los productos Homizardis. Bueno, él vivía por la zona de Lesia, por ahí cerca. Por ahí dejó una nave industrial. Y usted va a cualquier supermercado de lo grande y busca productos Homizardis, que es el nombre de los 3 hijos de él, y usted se dará cuenta lo próspero que ha sido esa empresa, de ese hombre que le cogía el diezmo prestado, cuando lo entregaba, lo cogía prestado y luego lo pagaba. Los testimonios llueven, y si hablamos de la Colgate Palmolive, un pobre muchacho que salió a trabajar y en el camino le dijo una persona, mira, tú vas para el pueblo, y dejó el campo y le dijo, tú vas para el pueblo, te voy a dar 2 consejos. Búsquelo ahí en Google. Le voy a dar 2 consejos. Cuando tú llegues al pueblo donde va, busca una iglesia y congrégate. Y nunca te olvides de diezmar. El dueño de la Colgate. Y él comenzó trabajando en una compañía de jabón, haciendo jabón de lavar. Al tiempo se fue de ahí y él mismo comenzó a hacer jabón también. Y comenzó a hacer jabón y siéndole fiel al consejo que le dieron. ¿Y sabe qué? Ese muchacho que se llevó de ese consejo
Después terminó dando más del 10%. ¿Y sabe qué pasó con él? La historia es larga, usted la puede leer ahí en Google. Terminó siendo la Colgate Palmolive. Y busque usted una pasta en este país y en muchos países que haya podido superar a la Colgate. Yo lo reto a usted a que me busque una pasta dental que supere la Colgate Palmolive. Cantidad de marcas, competencias que han surgido por toda parte. Y la Colgate sigue siendo líder. Un pobre muchacho de campo lleno de pobreza le fue fiel a Dios. Así que con esos dos ejemplos de Héctor García, que lo viví yo, y ese de la Colgate Palmolive, que es historia, ya usted con eso debe tener una idea de lo que significa tomarle la palabra a Dios. Tomarle la palabra a Dios. Así es que el que no lo hace porque gana poco, cada día tendrá menos. Oiga esa palabra. Ustedes saben que yo no soy de los manipuladores que vivo tratando de que la gente se despoje de lo de él. De hecho, el diezmo aquí va a una cuenta, a una cuenta oficial de la iglesia, donde se utiliza para los gastos del ministerio. Y siempre yo he trabajado. Todo el que me conoce sabe que he trabajado, hasta el día de hoy trabajo. Pero el que tiene poco y eso lo usa como una excusa para no diezmar, yo me atrevería a asegurarle que cada día tendrá menos. Cada día tendrá menos. Porque tomarle la palabra a un Dios tan fiel como el nuestro, que dice, probadme ahora en esto, oye esto, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Oiga eso, hasta que sobreabunde. Amén. Ahora sí vamos con la otra pregunta, Julio. Pregunta: si un hijo de un cristiano padece de una enfermedad y condición y tiene que tomar medicamentos, ¿tiene que dejar de tomarlo porque es hijo de un cristiano? Está bien ya, sí, esa fue la de ahorita, pero yo le hice un paréntesis porque entró la pregunta de Afrayi. Bueno, volvemos. Usted llevó a su hijo al médico, ese muchacho tiene un problema de salud, diagnosticado, que debe medicarse. A usted le dicen lo que hay que hacer, pero entonces usted tiene una fe, es lo que mucha gente a veces presenta, que le cree a Dios y dice, yo no le voy a dar medicamento porque Dios lo tiene que sanar. ¿Cuál sería mi recomendación ahí? Ahí no sería ni responderle, es mi recomendación. Como dijimos al principio, todo el mundo se enferma. Y a cualquier familia le puede salir un hijo enfermo. A cualquier familia le puede salir un hijo enfermo. Conozco pastores que tienen hijos con problemas desde que nacieron. De hecho, mi primer pastor, y la pastora lo sabe muy bien, mi primer pastor, Marcelino Lizardo, ya se fue con el Señor a los 103 años, nunca tuvo un hijo normal. Nunca tuvo un hijo normal. Todos fueron con problemas. Y todavía hay 2 que están vivos y tienen problemas. O sea que cualquier familia puede salir con un hijo con problemas. A mí nunca me ha gustado el fanatismo, me gusta hablarle claro a la gente. Y yo soy un hombre que ustedes me conocen, que le he podido testificar de muchos milagros. Creo en los milagros, creo en un Dios que sana, pero mucho cuidado con usted por presentar una fe fuera de lo normal. Usted entra en abandonarle un tratamiento a su hijo porque usted dice que es Dios que tiene que sanarlo.
Lo que yo le digo a las personas, no solamente a los niños, sino a los adultos también. Si usted ha orado y Dios no lo ha sanado, usted entonces debe acudir al médico, porque si Dios no te sanó con todo el poder que tiene, también Él dejó a los médicos. Y le voy a hablar específicamente de algunos casos que son los más comunes entre los cristianos. Son los casos cuando los hijos les salen con problemas psicológicos. Por cultura siempre se ha creído que el que tiene un hijo que necesita asistencia psicológica, eso es una vergüenza. Y nadie quiere que sepan que mi hijo fue a un psicólogo o que mi hijo fue a un psiquiatra. Y hay padres que, sabiendo que ese muchacho necesita un tratamiento, porque así como usted se enferma del corazón, de los intestinos o de cualquier órgano, también se puede enfermar de la cabeza. Usted puede tener deficiencia. Usted puede tener un hijo que usted sabe que está en depresión, que lo sabe porque en la escuela se lo están diciendo. La gente lo está notando, su hijo tiene problemas de depresión. Necesita que usted ore por él, que usted le crea a Dios. Sí, claro, lo primero es eso. Pero eso no quita que usted también acuda a las personas que estudiaron esa área del ser humano. No todo el que tiene depresión son demonios. Hay deficiencia genética y también cosas que pueden producir en las personas un descontrol mental. Entonces, si usted tiene un hijo que usted se dio cuenta que necesita ayuda profesional, si usted quiere la busca de cristiano, hay psicólogos cristianos, pero usted no puede, escudándose en una fe en Dios, no hacer lo que es lo correcto. Y aún más, usted lo lleva al médico y el médico le receta y le dice lo que él debe tomar. Entonces usted, no, yo no le voy a dar eso, yo voy a esperar un milagro de Dios, pero está bien, tú estás esperando un milagro de Dios, pero tu hijo se está deteriorando. Tu hijo, eso es una irresponsabilidad, que tú, viendo que tu hijo se está deteriorando, si tú quieres, ten esa fe para ti, pero no para tu hijo, porque mañana cuando tú no estés y él no haya superado esa situación, tú vas a ser el culpable. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Es un asunto de que no se puede usted, eso como un cristiano, ¿verdad? Un cristiano que tiene un diagnóstico y le dieron lo que es un tratamiento. Esa pastilla yo no me la voy a tomar. No, a mí no me hablen de eso, que yo no me voy a tomar esa pastilla. Yo no voy a tomar esos medicamentos, a mí me sana Dios. No creo que Dios esté de acuerdo con eso. Yo creo que si Dios te va a sanar, te sana. Pero si no te sana, y ya ustedes conocen un caso que me duele mencionarlo, pero constantemente tengo que repetirlo. Aquel hermano tan querido que teníamos cuando estábamos en el otro ministerio, y recuerden ustedes que él me quería mucho, me tenía mucha confianza y me decía, no me decía pastor todavía, me decía Tomás, fui a un retiro, me dijeron que Dios me sanó, pero yo no duermo con un dolor en el pecho. Y yo le decía, hermano, si a usted le dijeron que está sano
pero todavía usted tiene el dolor en el pecho, yo le recomiendo que haga lo que le recomendaron. A él le recomendaron un cateterismo, pero él me decía, pero es que a mí me profetizaron en un retiro que estoy sano. Y yo le pregunté a la persona que por qué me sigue doliendo el pecho, y lo que me dijo fue que yo no tengo fe, y hasta le habló mal. Y yo con autoridad le dije, mire, en el nombre de Jesús, vaya a hacerse el cateterismo porque usted no está sano. Dios no necesita ayuda. Y si usted estuviera sano, a usted no le doliera el pecho. ¿Y sabe qué pasó? Él me dijo eso un domingo y yo le dije que fuera a hacerse ese tratamiento. ¿Y sabe lo que pasó con él? En vez de irse a hacer ese tratamiento, cogió para el retiro otra vez, donde la mujer. Y esa misma semana, manejando por la Núñez de Cáceres, le dio un infarto manejando el vehículo y se murió. Entonces, yo soy un hombre de fe, pero no apoyo el fanatismo. Yo le creo a Dios, pero yo no puedo aconsejarte a que tú en una fe fuera de control tome decisiones como no tomarte un medicamento que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Si usted tiene un hijo con problemas, acuda a los profesionales que trabajan esa área, porque ellos estudiaron para eso y la sabiduría la da el Señor. Le estoy leyendo si van a opinar sobre esta última pregunta. Dice Lesia, la deficiencia de alguna vienen desde el vientre. Sí, hay personas que desde el vientre de la madre ya traen problemas congénitos. Dice María, no hay mentira piadosa, todas son pecados y del mismo tamaño. No sé a qué se debe el comentario de María, no sé si alguien habló de la mentira. Dice Rosa que hay que tener cuidado porque las emociones traicionan. Si un diagnóstico, ok, exactamente. Sí. Y déjenme decirle que yo creo. Ay, que dice Elizabeth, se puede decir una mentira piadosa para... lo que pasa es que Elizabeth formuló una pregunta en el chat. Y recuerden, hermana Elizabeth, que en el chat no me pueden formular preguntas de ningún tipo, sino enviarla al celular que ya tenemos para eso, y tienen que enviarla al chat para que entonces el hermano Julio la ponga aquí. Yo no vi esa pregunta que hizo la hermana Elizabeth. En el chat solamente respondemos las que se están tratando, que ya la tenemos aquí. Entonces esa que Elizabeth hizo yo no la vi. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Le di para arriba y vi que fui a Elizabeth Durán y le estoy explicando que cuando me hacen una pregunta en el chat, a veces yo no la veo porque yo atiendo las que ya se mandaron a la lista que atendemos los jueves. Pero sí les puedo responder esa pregunta y decirles que no hay mentira piadosa. La mentira, el padre de la mentira es Satanás. El padre de la mentira es Satanás. Dice Jesucristo, el que habla mentira de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Amén. Entonces, vamos a ver lo que dice aquí. Sorry, pastor, yo hace mucho estaba enferma, los pies, y fui a dermatología y el doctor me dijo que no se sanaba. Lo que tenía cuando yo salí del consultorio y miré arriba. Sí, recuerden algo, señores. Hay cantidad de testimonios de gente que Dios lo ha sanado. De hecho, yo tengo testimonio tremendo de gente que Dios lo sanó. Tremendo. Le voy a poner un ejemplo de Pedro Esteban Santana, que nos congregábamos junto a la Príncipe de Paz, hermano de Isabel Santana.
Pedro Esteban Santana sufría de epilepsia cuando vino al Evangelio. Y el Señor lo sanó y nunca más le ha dado eso. Y cantidad de personas que yo conozco que Dios lo ha sanado. Recuerden que me estoy refiriendo a gente que han orado, Dios no lo ha sanado y que entonces acuden al médico y el médico le da su diagnóstico y le da su tratamiento, pero entonces ellos deciden no llevarlo. Y hablamos también que se refiere a, la pregunta era sobre un hijo que se niega a darle a su hijo el tratamiento que lleva porque espera que sea Dios que obre. La siguiente pregunta, Julio, porque ya estamos entrando en la curvita. La otra es, pastor, la otra pregunta es que si es correcto, por lo menos mi caso, que hago caso mucho a lo de Mateo 24, que dice, no se preocupen por los acontecimientos de estos tiempos. O sea, hay personas que sí se viven preocupando por la guerra, por las enfermedades. ¿Es correcto que uno no se preocupe? Eso me gustaría que me responda. Muchas gracias y me le bendiga. Ok, eso es usted preocuparse. ¿Por qué? Porque hay un terremoto, porque se está anunciando el calentamiento global, por ejemplo, porque se está anunciando crisis mundial, guerra, porque se está anunciando que vienen fenómenos de la naturaleza. O sea, es normal que alguien le tenga miedo a cosas que son fenómenos. Lo que Mateo 24 enseña es que no nos debemos sorprender cuando lo veamos, porque es necesario y nadie lo va a impedir. O sea, lo que ustedes encuentran en Mateo 24, leyéndolo completo, es imposible que el mundo no pase por ese proceso. Lo que Cristo dijo fue, cuando vean esas cosas, que no nos alarmemos, porque es necesario que todo eso acontezca. Usted no puede entrar en pánico porque la tierra está temblando, porque hay todo esto que vemos hoy, esta descomposición social, no hay padre para hijo, no hay hijo para padre. Oramos para que Dios tenga misericordia y lo más importante es que en medio del cumplimiento profético la gente pueda buscar a Dios. Pero lo que Cristo nos enseñó fue que no nos turbemos cuando veamos esas cosas, porque es necesario que así sea. Pero también nos aconsejó, cuando vean esas cosas, levanten la cabeza porque mi venida está cerca. O sea, en vez de nosotros alarmarnos, entrar en pánico con lo que vemos, lo que recomienda la palabra de Dios es que tomemos esas señales como una alerta para estar preparado. El que sea santo, santifíquese todavía. Buscar más a Dios. Predicar más la palabra del Señor. Y no unirnos a los que no tienen esperanza, porque si usted comienza ahora también, como los que no conocen a Dios, a gritar, ay, esto sí está malo, ay, Dios mío, ay, ¿quién aguanta esto? Ay, que ese gobierno sí es malo, ay, vamos a quitarlo para que venga otro. No, que el que va a resolver es aquel. Mentira, cada 4 años la gente quiere cambiar los presidentes. Llega un presidente nuevo y al principio todo el mundo ahí contento, pero después que tiene un par de años ya no lo quieren otro. ¿Por qué? Porque esto cada día, dice la palabra, irá de mal en peor. Entonces, cuando la gente se desenfoca, comienza a entrar en todo lo que es pánico, en criticar
complicar en tratar de ver cómo esto se va a resolver. Lo correcto es orar por todas las personas. Yo le digo siempre a los hermanos, ora por tu familia, por tu barrio. En esas oraciones íntimas, ora por tus padres, por tus hermanos, por tus vecinos. No, menciónalo uno por uno. Para que en medio de este cumplimiento, lo más importante es que en medio de este cumplimiento, la gente busque a Dios. La gente busque al Señor. Amén. Hermano Julio, ¿hay más preguntas? ¿Queda una? Queda una. Ok. Pregunta, ¿las mujeres cristianas pueden planificarse? Antes de responder esa, déjenme ver si hay mucha gente conectada hoy. Déjenme ver si veo alguna pregunta o intervención sobre lo que ya le he estado respondiendo. Todavía están comentando sobre el cumplimiento profético. Por ejemplo, nosotros en la República Dominicana debemos estar muy agradecidos del Señor, este país, porque hemos sido librados, señores, constantemente hemos sido librados de grandes fenómenos, catástrofes, que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Apenas tenemos Haití ahí mismo, en la isla española, que somos lo mismo, pero de aquel lado de la isla, ustedes saben lo que fue aquel terremoto, que aquí yo ni lo sentí. Y cuántas veces vienen esos ciclones y llegando aquí se desvían. Entonces hemos sido muy, muy beneficiados de la misericordia de Dios en la República Dominicana. Pero eso no quiere decir que en algún momento no seamos impactados por un fenómeno. Pero tampoco eso debe llevarnos al pánico. El cumplimiento profético nadie lo va a detener. Nadie va a detener el cumplimiento profético. Entonces, la última pregunta, mis hermanos, que hemos recibido, dice una hermana que si es pecado, ¿verdad? O es malo el que una mujer se planifique. Esto es el control de la natalidad. La Biblia no dice en ningún mandamiento que no se deben evitar los hijos. Hay quienes quieren tener todos los hijos que lleguen. El único caso que yo conozco en la Biblia, y es el que usan muchos para decir que hay que tener todos los hijos que lleguen, el único caso está en Génesis 38, versículo 6, y se lo voy a explicar porque es posible que le busquen este versículo a alguien para que usted no evite los hijos. 38:6 dice: después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, dice aquí, fue malo ante los ojos de Jehová, y Jehová le quitó la vida. ¿Por qué le quitó la vida? ¿Por qué se la quitó? Dice aquí: le dijo Judá a Onán, llégate a la mujer de tu hermano. Recuerden que en ese tiempo no se casaban con quien querían, sino que si el hermano moría, de la descendencia otro tenía que tomar, al que le tocara el turno, tenía que tomar la mujer de su hermano. Entonces Onán
recibe la orden de Judá y le dice: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y dice el 9: y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser de él, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó a ojo de Jehová lo que él hacía, y a él también Jehová le quitó la vida. Ahora, ¿por qué le quitó Jehová la vida? ¿Porque vertía en tierra? No, se la quitó por su mala fe. Porque al llegarse a la mujer de su hermano, algo que era normal de la cultura, el hijo que naciera no sería de él, y él, como decimos aquí, por su mala fe, lo que hacía era que cuando tenían relaciones vertía en tierra, y así no embarazaba a la mujer. Entonces Jehová lo mató. Entonces ahí hay mucha gente que coge esa parte para decir que Dios está en contra del control de la natalidad. Yo lo veo como un asunto personal. Si usted quiere tener 15 muchachos y usted lo puede mantener, no hay problema. Pero yo creo que en este tiempo, usando el sentido común y teniendo la ciencia médica adelantada como está, yo creo que también la persona que quiera planificar bien su vida y quiera tener los hijos que cree que puede sustentar, yo particularmente no creo que porque se planifique está en pecado. Hay denominaciones y sectas que lo prohíben y las mujeres tienen muchachos como curíos. Al que entienda que eso es así, yo hubiera querido tener más de 2. Yo tuve 2, Yael y Yaneli, y a la verdad que me hubiera gustado tener un racimo. Me hubiera gustado tener a Tomás, aunque ahora tengo a Tomasito como nieto. Pero yo hubiera querido tener más hijos y solamente el Señor me dio 2. Yo creo que el que pueda tener muchos hijos es una bendición. Dice, como decía la clase del martes, bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. O sea que yo felicito a esas personas que tienen todos esos hijos. Es una bendición. Pero traerlo a pasar trabajo, creo también que es una irresponsabilidad. No, que ellos traen el pan debajo del brazo. Yo veo muchísimo los semáforos pidiendo que no trajeron ese pan debajo del brazo. Son producto de una irresponsabilidad de padres, de mujeres que lo traen al mundo para ponerlo a pasar trabajo. Lo que no estoy de acuerdo es en el aborto, y la iglesia ha estado trabajando y hemos logrado la victoria para que no se aprobara la despenalización del aborto, y se logró en este código. Querían pasar lo que era que se permitiera el aborto. Eso sí es un crimen. Pero antes de que usted tenga la relación, ahí no hay todavía ninguna criatura. Dice Merari que en el lugar de donde ella es hay 2 congregaciones así que prohíben la planificación y las mujeres salen embarazadas en riesgo. Oye, eso, una mujer dando el seno y sale embarazada. Bueno, eso nosotros no lo compartimos, no creemos, no estamos de acuerdo con eso.
Ahora también si conocemos mujeres que se casan, entonces no quieren tener hijos. Eso yo no lo entiendo. Se casan y no quieren tener hijos. Mientras no hay hijos, no hay una familia. Mientras no hay hijos, no hay una familia. Entonces, yo creo que los hijos son una bendición. Yo soy amante de los niños y también soy muy amante de los animales. Siempre me han gustado los niños, siempre. El Señor me dio 2 de regalo, no íbamos a tener y me regaló 2. Al que Dios le dio más de ahí, eso es una bendición. Mi papá engendró 16. Por ahí andan, solamente 1 murió. Mi madre tuvo 8, murió 1. Somos 7. Así es que sigue siendo una bienaventuranza el que puede tener varios hijos. Pero no creo que evitarlo si no tiene la condición. No creo que por eso esté pecando contra Dios. Esa era la última pregunta, Julio. Entonces, mis hermanos, todavía estaré aquí unos minutitos por si quieren alguna aclaración. Le estoy leyendo, así es que si usted quiere aproveche cualquier aclaración o cualquier pregunta sobre el tema o los temas, porque son diferentes preguntas. Recuerden, hermanos, que en toda la semana el teléfono de Julio, dígalo ahí para que lo escuchen. 829-258-1582. 829-258-1582. Ese teléfono está solamente para eso. Así es que usted en la semana envíele al hermano Julio las preguntas, las inquietudes, ya sea de usted o alguien que le pregunte sobre un tema de la Biblia y que usted no le pudo responder. Usted hasta le puede decir a esa persona: el jueves a las 8:30 el pastor estará respondiendo preguntas, y esa que tú me estás formulando, él la va a responder el jueves. Y si tú no puedes ver o estar en vivo en la transmisión, entonces ahí está la página, te la voy a mandar o te voy a enviar el programa del jueves para que tú escuches donde él respondió esa pregunta. Dice Elizabeth: si la mujer se prepara para cerrar la fábrica, ¿es pecado? Si tuvo los hijos que ella podía tener, por ejemplo, una mujer con cesárea, son 3 que puede tener, más o menos. Sí, son 3. O sea, Corina pudo haber tenido otro, porque es con cesárea. Y regularmente los médicos le recomiendan 3. Pero si una mujer ya tiene suficiente, entiende que los hijos que iba a tener los tuvo y se quiere preparar, yo no tengo. Recuerde que yo no le puedo hablar a usted inventando. Tengo que tener apoyo bíblico. Y en ningún momento hay un mandamiento que diga: la mujer debe tener todos los hijos que Dios le dé. La mujer debe tener hijos hasta que esté ovulando. No hay mandamiento. Hay cosas que uno tiene que usar el sentido común para poder aconsejar. Dice Merari: pastor, hay una muchacha de aquí que es amiga mía y me dijo que ella se planifica escondida de sus pastores porque la pastora dice que eso es pecado y ella no quiere más hijos. Bueno, es como le dije, cada uno, muchas veces en estos casos que la Biblia no habla tan claro,
da su consejo personal. El problema de esa pastora es decir que es pecado, porque al decir que es pecado, ella va a tener que buscarle por la Biblia dónde está el mandamiento. La Biblia viene siendo como el código nuestro, el código penal. Ahora mismo condenaron a ese señor asesino en serie que mataba a la mujer y la enterraba. Y yo vi la condena de él hoy y le cantaron los 30 años, que es la pena máxima. Él tiene 66, o sea que sale de la cárcel a los 96. Algunos dijeron que por qué no le metieron 30 por cada mujer, porque mató como 6 o 5. Pero ¿qué pasa? El código contempla que solamente se le puede juzgar por una. Matando 5, solo se le puede juzgar por una. Ya el código lo aprobaron y a partir de agosto de este año entra en vigencia y ahí viene lo que se llama la acumulación de pena. O sea que él, si hubiera sido en el código que viene en agosto, a él le iban a cantar entonces 60 años. Y si se lo multiplicaban por 5, los 30 venían siendo 150 años, que en otras palabras significa cadena perpetua. Ese código de agosto que llegará, se esperó mucho por él y se oró para que lo pusieran. Pero los jueces no podían ponerle más de 30 años porque el código solo dice 30. Entonces, esa pastora que le está diciendo eso a esa hermana, el inconveniente es cuando tiene que probar por la Biblia dónde dice eso, que es pecado. Y el miembro tiene el derecho de decirle a su pastor con mucho respeto que le busque en la Biblia dónde está ese mandamiento. Muchos casos son conceptos personales que se le quieren aplicar a la gente sin un apoyo claro de la Biblia. Una cosa es que usted quiera forzar lo que dice la Biblia para llevar a lo que usted quiere enseñar, y otra cosa es que haya un mandamiento claro donde se prohíba. Dice aquí también Ángela, recomiendan 3. Ok. Sí, recomiendan 3. Bueno, la mujer que quiera, saben que después de ahí tiene su riesgo. La que lo quiera asumir, lo hace. Recuerden que ustedes van a traerme preguntas aquí donde yo le doy mi consejo personal. Pablo decía, esto lo digo yo, no el Señor. Hay consejos pastorales que vamos a tener que dar cuando no tenemos un mandamiento directo. Entonces ahí viene lo que es el consejo que le damos sobre ciertos temas. En este caso, mi consejo es que si ha tenido los hijos que entiende que son los que puede mantener y decide no tener más, yo por eso no te voy a decir que está fallándole a Dios. Ahora una mujer que se casó y que por no ponerse vieja ni fea, ni perder la forma de su cuerpo, no quiere tener hijos. Yo he conocido casos que el marido quiere tener hijos y la mujer, por no perder la figura, prefiere no tener hijos porque, ay no, esos hijos acaban con uno. Eso sí yo lo veo mal, porque cuando la persona se casa es para formar una familia. Hay otros que se casan que dicen, bueno, me casé pero todavía no estamos preparados. Vamos a tomarnos un tiempo a ver si las cosas cambian para que ese hijo tenga mejor condición. Todo eso se da y ahí lo que nosotros hacemos es darle el consejo personal. Así es que Dios me le bendiga mucho. Que bueno, una gran cantidad de personas conectadas. Eso para mí, créanme que para mí eso es una alegría y una motivación. El saber que ustedes dejan de hacer otras cosas para sentarse conmigo aquí a conocer más de la palabra del Señor y a escuchar las respuestas a todas estas inquietudes.
Que el Señor me le bendiga a todos.